¿Qué tal, muchachos? En esta ocasión, el punto que nos une, el tema relevante para la realización y confección de este video, corresponde a las tablas dinámicas. Tablas dinámicas con Microsoft Excel. ¿Sí? Tablas dinámicas que nos permiten generar informes de manera dinámica, sencilla, rápida. Podemos utilizar una cantidad de tiempo considerablemente menor que cuando estamos trabajando con funciones, específicamente realizando algún cálculo para obtener más de un resultado, ¿cierto? Ya sea a través de un resultado matricial, con nuestras fórmulas nuevas por rebalse, o fórmula rellenando, ¿cierto? Bueno, en esta ocasión, estos son los datos con los que vamos a trabajar, ¿sí? Datos obtenidos por ahí de una base de datos de Access, ¿sí? Donde tenemos, vamos a la ficha datos, y en la ficha datos quitamos los filtros para que se vean los nombres completos. Un identificador para saber el número de un registro, los apellidos, nombre, dirección, población, en este caso, si miramos acá con filtros, está Barcelona, Girona, Lleida, Madrid, Tarragona, Valencia, Zaragoza, ¿sí? Teléfonos móviles, email, el sexo, hombre o mujer, fechas de nacimiento, ¿cierto? Estado civil, casados, divorciados, otros separados, separadas, solteros, ¿cierto? Números de hijos, en algunos ceros, en otros vacíos, en otros uno, 2, 3 o 4. Situación laboral, se me perdió, se me perdió. Aquí está. Situación laboral, cesante u ocupado. Las profesiones, que más que nada podrían ser oficio incluso, ¿eh? Lo que hace la persona en su momento. El nivel académico, la lengua, ¿cierto? Castellano, francés, gallego, inglés, japonés. Ingresos mensuales, ahorros, peso en kilogramos y una cantidad de datitos hacia acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Vamos a dejar esto aquí que había estado desarrollándolo. Lo vamos a dejar sin fondo, sin relleno, ¿sí? Lo primero que me están solicitando es que trabaje, dice, haciendo uso de la base de datos de la hoja base TD. En realidad era esta, deberían haberle cambiado el nombre ahí. Acá, esto se llama, le pusimos base de datos, ¿sí? Con ello realizar los siguientes ejercicios, o sea, sobre los datos que están acá. Si vemos esta tabla, este conjunto de datos, como tabla de datos, además tiene un formato de tabla, por eso dice acá diseño de tabla en esta versión de Excel 365, o podría decir diseño en algunas versiones anteriores, ¿ok? Y esta tablita lleva por nombre, el formato de tabla tiene por nombre T-personal, no lo vayan a confundir con nombres de rango, ¿ok? Entonces, haciendo referencia a T-personal como formato de tabla, ¿ya? Si no, tienen que manejar el formato de tabla si es que no están manejando lo que es un formato de tabla, ¿ok? En este caso, el formato de tabla al que estamos haciendo referencia lleva por nombre T-personal. Por ejemplo, igual ahí está, personal, doble clic, así puedo llamar a todos los datos sin sus títulos. Solo los registros, solo los registros, ¿sí? No puedo borrar estos datos de acá. Fíjense, suprimir, 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 porque en realidad la única que realmente existe es la primera fórmula que se proyecta para entregar toda la demás información. Si suprimo el uno, ahí se borra todo. Si quisiera seleccionar todo, vamos a ver acá, igual T-personal, ¿sí? Vamos a poner bajamos todo, ¿sí? Coma, punto y coma, perdón, en este caso, y esto sería, a ver, creo que sería hasta ahí porque en realidad queremos todo. Ahí está, ¿sí? Con eso me bastaría para indicar que quiero tanto los títulos como los registros, ¿ok? Lo que quiero mostrarles es que pueden trabajar haciendo referencia a las estructuras de las tablas, que es distinto a trabajar con nombres de rango. Estos son
formatos de tabla, que lo que intentan es asimilar un formato de tabla, un formato de base de datos, ir haciendo el trabajo un poco más ordenado, más estructurado. ¿Ok? Y si ustedes están trabajando con Power BI o pretenden hacerlo, esto va a estar muy relacionado con el modelo de datos. Entonces, si sabemos que podemos apuntar a esa tablita de guión bajo personal, que toma todos los datos, ¿sí? Entonces quiere decir que cuando insertemos una tabla dinámica, según las indicaciones dice, crea una tabla dinámica para conocer el número de personas según su situación laboral. Primero vamos a crear una tabla dinámica para conocer, vamos a hacerlo acá como si fuera la opción cero, eh, el número total de registros, ¿sí? Y cada registro es una persona, así que podríamos decir el número total de personas. En este caso, bastaría con que, estando en esta hojita, que es donde yo quiero dejar los informes, nos vayamos a insertar tabla dinámica y acá, en tabla o rango, yo voy a escribir T-personal, ¿sí? Y aceptamos, porque en la hoja de cálculo existente me va a dejar el dato en informes A1, que es justo donde estoy ahí posicionado. En la hoja de informes, en la celda A1. Y ahí quedó el espacio para la tabla dinámica, ¿sí? ¿Qué hacemos aquí? Como quiero el total de registros, puedo tomar alguna de las columnas que están acá, alguna de ellas, que tenga los datos completitos, para que veamos si es que contabiliza todo. A ver, este de acá, ¿sí? Ahí está. Se deberían haber 122 registros si es que hay algo, si es que entre medio nos falta alguno. Vamos a verificarlo. Vamos a tomar ese ID. Tomamos el ID, perdón, ¿verdad que? Acá. Vamos a correr un poquito aquí mi imagen. El ID aquí en valores. Y el ID, como es un dato de tipo numérico, piensa que la forma predeterminada se asume que es la función suma. Y suma todos los ID, los valores que están dentro de los ID. Nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es que se contabilicen esos valores. Por lo tanto, puedo hacer un clic derecho por acá o un clic secundario. Nos vamos a resumir valores por ahí y le decimos que genere un recuento. Y ahí sí, me está diciendo que hay 122 datos contabilizados, ¿sí? En la columna de ID está contabilizando. Ahora, verifiquemos cómo se comportaría en esta versión de Office 365. Por ejemplo, acá, aquí está vacío. ¿Cuántos móviles hay? En vez de tomar el ID, lo voy a quitar. Voy a tomar los móviles y lo voy a dejar aquí. Y me dice que hay 121 móviles. Vamos a ver por acá. Debe haber algún dato que no está contabilizando, ¿cierto? Veamos por aquí. Hasta ahí. Si lo dejamos por acá, hay que verificar si está tomando estos valores. Debe estar tomando estos de aquí. Sí. Y hasta acá. Si miro desde acá, claro, en este caso debe ser el último valor el único que no está considerando. ¿Ya? Pero aquí, ¿cuántos valores hay? Dice que hay 117. Vamos a ver. De ahí hasta acá. Hasta ahí. Me dice que hay 121 datos. Sin embargo, hay varios que no están con valores. Entonces, es raro que me esté considerando todos esos datos y uno que no lo esté tomando. Vamos a ver. Esto de aquí es igual a vacío, me dice falso. De ahí, esto sí los toma como verdaderos. Vamos a ver. Todos estos datitos, datos, filtro. Y buscamos los que están vacíos. Son los que aparecen aquí vacíos, ¿no? Están todos contabilizados. ¿Qué podría ser? ¿Cuál de estos no está contabilizando? Vamos a ver por acá.
Mm, cuenta de móvil, uno, dos. Si yo tomara estos sin los que están vacíos, me contabilizaría 47 de 122. Pero en esta ocasión me está contabilizando 121. Podrá ser, a ver, ese dato de ahí es igual al 255. Ese es un espacio, al 255. A ver, no hay ningún verdadero. Es blanco. Vamos a revisar esto acá. Ya, miren. Este es el único dato que está considerando como que realmente estuviera en blanco. Y estos de acá deben tener algún carácter incluido que nosotros no alcanzamos a identificar. Es un carácter de vacío. Y no lo considera, el carácter de vacío lo considera, a pesar de que es vacío, como si fuera un carácter distinto. Entonces, claro, tuve que llegar a esta búsqueda a utilizar las funciones blanco para verificar si el dato realmente está blanco. Y este es el único que dice blanco. Todos los demás dice que no. Y estos que no están blancos, que tienen algún carácter especial que no logramos identificar con facilidad, ¿sí? Son los que contabiliza. Y el único que no contabiliza es este que realmente está vacío. Quiere decir que cuando usted tiene valores vacíos, ¿cierto? La tabla dinámica no los va a considerar. Y en este caso, esto de acá debe venir con un carácter especial desde la base de datos de donde lo bajamos, ¿sí? Les quería mostrar ese ejemplo porque normalmente genera complicaciones cuando se encuentran con este tipo de situaciones. ¿Ya? Y aquí pueden tener una idea como para poder dilucidar qué saber, qué poder hacer para poder comprobarlo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces no me voy a arriesgar con datos vacíos y me quedo con columnas que tengan valores completos, a menos que sepa qué es lo que hay detrás de esos datos vacíos, de esa columna y tenga certeza de lo que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces vamos a borrar esto de acá. Ya tenemos ahí la cuenta. Este no lo vamos a hacer con móvil, dijimos, lo vamos a hacer con el ID que sabemos que ya está completito, pero no con una sumatoria, sino que al resumir valores con un recuento. Ahí sí. Ahora sí, vamos por la primera indicación de acá, que dice, crea una tabla dinámica para conocer el número de personas según su situación laboral. Entonces, tendría que insertar una tabla dinámica, ¿cierto? De T-personal. Ahí sí, aceptar, enter. Y número de personas según su situación laboral. Eso era, ¿cierto? Situación laboral. Entonces, tomo la situación laboral acá, la llevo aquí, ya me agrupó por los valores que hay. No lo repite, sino que uno de cada uno de ellos repite, o sea, representa al valor agrupado, ¿cierto? A todos los cesantes que hay, a todos los ocupados. Y ahora puedo tomar la misma situación laboral si quiero y voy a contabilizarlas. ¿Cuántas veces aparecen situaciones laborales para cesantes y situaciones laborales para ocupados? Y ahí están los 26 cesantes versus los 96 ocupados. El total general es de 122. ¿Es así? Vayan probándolo. ¿Ok? Cesante ocupado. Eso es el ejercicio número uno. A este le vamos a poner el cero. ¿Sí? Ahora, ese cuenta de ID también podríamos haberlo transformado, voy a poner más abajo, haberlo transformado a obtener el total de personas según su situación laboral. Podría haber estado acá y tomar la situación laboral, llevarla acá a filas, ahí está, y me habría obtenido cuántos ID hay cesantes y cuántos ID hay con el valor ocupado. Habría obtenido lo mismo, esta vez contabilizando los ID o los ID, ¿ok? ¿Ya? En este caso, nosotros solo queríamos contabilizar el total de registro y me bastaba con eso. Acá tenemos lo que se nos pidió por situación laboral. Esta etiqueta de filas. En diseño, en diseño de informe, puedo mostrar esto en formato de esquema y ahí me pone automáticamente el nombre de la columna con la que estoy trabajando para esos datos, ¿sí? Que puede que sea llamativo para ustedes, se puede ver más ordenado. Vamos.
con el ejercicio número 2, que dice, lo que se está pidiendo es que se cree una tabla dinámica, un informe, ¿cierto? Para conocer cuál es el total y el promedio de los ingresos, ingresos mensuales en este caso, por cada población, pero no incluye a Zaragoza. O sea, los ingresos por población primero. Entonces, estando acá, me voy a insertar tabla dinámica y le voy a decir que quiero el T-personal, T-personal, y lo acepto. Aquí está el espacio para la tabla dinámica, ¿cierto? Según lo que me piden es ingresos por población. Estando ahí, población, me pasé. ¿Dónde está población, 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 población? Uy, ¿por qué me pasó? No la veo. Ahí está. Población, ¿sí? Y lo que quiero es el total de ingresos. Ingresos mensuales. Ahí está. Acá estamos. Ingresos mensuales. Y además de los ingresos mensuales, ¿cierto? Me estaban pidiendo que estuviera el promedio también, porque está el total, que son el total de ingresos, la suma, y el promedio, ¿sí? Entonces ahora podemos tomar nuevamente los ingresos mensuales, los llevamos acá, y aquí, estos ingresos mensuales, con un clic derecho, le decimos que lo que queremos es resumirlo por un promedio. Entonces, si tenemos la sumatoria y el promedio de los datos, ¿cierto? Este promedio se ve extraño porque está con muchos decimales. Vamos a seleccionar todo esto y inicio, ahí sí, los puntitos. Acá está la opción del estilo millares, ¿cierto? En versiones anteriores no bastaba con esto cuando se hacía una actualización, es decir, por ejemplo, si ya no era si no era por población, pensemos algo que tenga más datos. ¿Qué puede tener más datos que población? No sé, a ver, voy a quitar esto y le voy a poner características. Ya, ese parece que tiene más datos que población. Cuando sucedía algo así, con más información, estos datos, si es que estaban seleccionados y desde aquí aplicado el formato, todo lo que salía de la cantidad de filas anteriores que habían, o sea, si habían 10 filas y ahora aparecían 13, esas tres demás quedaban sin formato. ¿Ya? Ahora, por lo que he visto hace un rato ya, eso sí funciona sin problemas desde aquí. Pero si ese fuera el caso, que no estuviera funcionando, a eso me refiero, ¿cierto? Lo que pueden hacer, por ejemplo, aquí suma de ingresos mensuales, configuración de campo valor, de formato de número, y desde aquí le tendríamos que dar el formato nosotros, por ejemplo, número, composiciones decimales y usar separador decimales de miles. En posición decimales cero y usar separador de miles para poder leer con mayor facilidad esto como estilo millares, ¿cierto? Esa sería la forma. Acá también tendría que hacerlo otra vez. Aceptamos y desde acá también tendría que hacerlo, ¿cierto? Que sería, bueno, da lo mismo donde esté acá porque lo estamos haciendo desde aquí. Configuración de campo valor, formato de número, ¿cierto? Y aquí tendría que ser, en este caso, según lo que estamos haciendo, usted puede elegir otro formato, pero sería número con cero decimal y separador de miles. ¿Sí? Y aceptaríamos. Eso. Si es que en la versión de 2013 me parece que todavía funcionaba con inconvenientes. Entonces ustedes pueden trabajar de esta forma para que no se vayan a descuadrar los formatos si es que crece la cantidad de filas que usted está generando, si es que hay más datos. Bien hasta ahí. Ahora, lo que nos pedían acá era la suma. Vamos a cambiarle el nombre a esto. Vamos a poner total ingresos mensuales. Y acá promedio ingresos mensuales. ¿Sí? Mientras estos títulos no sean iguales a ninguno de los datos que están como título desde esta tabla, de la base para la tabla dinámica, no hay inconveniente. Si no, les va a decir que el dato ya está repetido. ¿Ok? Acá. Deberíamos, esto era por población, ¿cierto?
Población, población, ahí está. Y esta población no debía incluir a Zaragoza. Por lo tanto, lo que les quiero mostrar en esta opción es que pueden utilizar los filtros para, perdón, ahí, quitar, en este caso, la opción de Zaragoza. Así de simple. O sea, el trabajo con tablas dinámicas es bastante sencillo para poder lograr informes sobre una cantidad de datos importantes que quizás tendríamos que haber trabajado, si es que ya lo han visto, con funciones sumar puntos i, contar puntos i, sumar puntos i punto conjunto, sumar puntos i punto conjunto, ¿cierto? Las opciones que tenemos ahí y quizá alguna otra función, un buscar v, no sé. Acá facilísimo lo podemos lograr con las tablas dinámicas, ¿sí? En el ejercicio número 3 nos están pidiendo que creemos que trabajemos con una tabla dinámica. Vamos a dejar esto aquí amarillito, indicando que ya lo hemos hecho. 1, 2, 3, bueno, tipo naranjos, salmón. ¿Cuáles son los tres niveles educacionales que tienen? No. ¿Cuál es la profesión que recauda los mayores ingresos? Esa es, ahí sí. Entonces vamos a insertar una tabla dinámica desde T-personal, que es nuestro formato de tabla. Y acá lo que vamos a hacer es mostrar. A ver, se me olvidó. La profesión que recauda los mayores ingresos. Primero debo tomar la profesión y la profesión debería estar en acá, profesión. Ingresos, ingresos mensuales, en este caso se llama el campo. Y la que recauda más. No es que yo vaya a buscarlo acá y elegirlo después desde aquí sabiendo cuál es. Que en este caso, si ustedes miran, si esto yo lo ordeno, por ejemplo acá datos a Z, ahí está de menor a mayor, ZA de mayor a menor. La que recauda mayores ingresos es el que está en blanco. Claro, si usted se va acá y borra todo, si se queda con el que está en blanco, se quedó con el que recauda los mayores ingresos, que en este caso es los que no registraron información sobre su oficio o profesión, ¿cierto? Si yo cambiara esto y le diera, por ejemplo, a una profesión de administrativo, voy a poner acá, como estos son valores pequeñitos, se fijan ahí están con decimales, voy a quitarle esos decimales, ahí. Este de acá, que es administrativo, le voy a dar 1.500.000. Es seguro ahora los administrativos en conjunto van a sumar mucho más que los que estaban vacíos, ¿sí? Es decir, si yo clic derecho actualizo la tabla dinámica, se actualizó, pero sigue siendo el 30.000 el que ocupa el valor que estoy visualizando acá, siendo que ya no es el dato que está vacío, los vacíos los que en conjunto dan una mayor cantidad de ingresos mensuales, sino que son los que corresponden a administrativos, porque tiene 1.500.000, con eso ya supera todo. Entonces, claro, si nosotros visualizamos todo, ahí está, 1.506.500. Eso es lo que dan los administrativos. Debería ser lo que automáticamente permita visualizar ahora administrativo cuando yo actualizo la tabla dinámica. Y no pasó así. ¿Por qué no pasó así? Porque lo que tenemos que hacer acá, vamos a borrar el filtro profesión. ¿Cuánto era lo que estaba? Esto eran 1.500. Eso es lo que decía ahí. Sí, ahí lo voy a volver a dejar como está. Lo que yo tendría que hacer acá es decirle que visualizara por filtros de valor todo lo que está dentro de los 10 mejores, pero no quiero los 10 más altos o los 10 más bajos porque tengo la posibilidad de los superiores y los inferiores. De los superiores quiero solo el más alto, uno, elementos de la suma de ingresos mensuales. Los superiores, uno, o el más alto de los elementos de la suma de ingresos mensuales. Y aceptamos. Y así, pensemos ahora. Si yo me voy acá y le digo, no, no era 1.500.000, era 1.500. ¿Sí? Y voy en la tabla dinámica y actualizo. Ahora automáticamente los que suman más son nuevamente los que estaban vacíos. Y me muestra como 30.000, que es el valor más alto que sumó cuando agrupó todas las profesiones y dentro de esa quedaron los que no me habían contestado, los que no tengo todavía información sobre su profesión. ¿Sí? Hasta ahí, re bien, súper bien. Si quieren aplicamos también acá los formatos millares, pero aquí
yo quiero que aparezca el más alto, pero sin considerar que está vacío. Entonces, nosotros ya hicimos el filtro de valor con la opción 10 mejores, que es una opción genérica que me permite tomar el mejor, los dos mejores, los tres mejores, los 4, 5, 6, 7, 10, 15. No he probado hasta dónde llega. Ahí pueden probarlo ustedes, ¿sí? Pero lo que quiero ahora es que no considere dentro de los datos el que está vacío, para que así tome el mayor, pero de los que sí tienen una información sobre su profesión ingresada. Entonces, vamos a quitar el ticket al que está vacío para que no se muestre y aceptamos. Cuando eso sucede, borra el filtro anterior. Y si borra el filtro anterior, quiere decir que solo me está permitiendo un filtro a la vez, ¿sí? Antiguamente esta opción venía predeterminada. O sea, me habría permitido hacer esto sin problema en versiones como la 2003 de ahí para atrás. Si mal no recuerdo, creo que era de ahí para atrás y las anteriores. Ahora, lo que tenemos que hacer es ir a las configuraciones de la tabla dinámica, un clic derecho, opciones de tabla dinámica. Y donde dice totales y filtros, yo le tengo que decir que permita varios filtros por campo. Y aceptamos. ¿Qué sucede? Ya tenemos el filtro aquí de que no muestre el valor que está vacío, que fue lo que insertamos y se borró la anterior. Y ahora le vamos a decir que queremos un filtro de valor en los 10 mejores, pero el más alto. Nada más, ya aceptamos. Y ahora sí fue capaz de tomar tanto que no esté el dato que está vacío, esa opción de filtro, como también el filtro de valor con la opción 10 mejores. Ahora sí me aceptó más de un filtro por campo. ¿Sí? Desarróllenlo, trabájenlo, verifíquenlo, equivóquense, analícenlo, que se genere experiencia y que la experiencia sea la que les permita a ustedes decir, entendí el ejercicio, no solo la parte mecánica. Mecánicamente funciona en un principio, sí, pero con posterioridad para que usted proyecte los ejercicios en algún trabajo real, en el ámbito laboral o quizá particular. Entonces tiene que haber utilizado las opciones, entenderlas, probarlas, ver de qué otra forma se pueden hacer, si sucede lo que usted cree o no. Y así, obviamente, con la prueba error va a ir avanzando. Aprender haciendo es la consigna, ¿ok? Vamos, vamos. Continuemos, continuemos. Vamos entonces por el ejercicio número 4. ¿Cuáles son los tres niveles educacionales que tienen en total la menor cantidad de hijos? Es decir, por nivel educacional tengo que obtener el total de hijos. Los hijos tienen un número por cada celda. Tienen un hijo, dos hijos, tres hijos. Por lo tanto, debo sumar los hijos. Si está en la versión de Excel 2013, y me parece que inicialmente era 2016, no recuerdo bien, eh, los datos donde aparecen los hijos, algunos están con ceros, con números en general o vacíos. Cuando encuentra celdas vacías en esas versiones anteriores, piensa que lo que tiene que hacer es un conteo de ese campo o de esa columna. Pero en esta versión de Excel 2016 ya no tiene ese inconveniente porque ve que hay números principalmente, aunque hayan celdas vacías, y lo que hace es sumarlos. ¿Ok? Así que tienen que fijarse bien qué es lo que está haciendo como procedimiento de cálculo. ¿Sí? Vamos a ver por acá. Vamos a insertar una tabla dinámica desde t-personal. Vamos a aceptar. Y le vamos a decir que a través, ya se me olvidó ya, niveles educacionales primero, nivel académico, esa es la opción. Y sobre ese tengo que agrupar sumando los hijos. Número de hijos. Ahí están. Los hijos acá. Y fíjense que automáticamente los sumó. Pero tienen que fijarse. Porque podría ser que en el caso de ustedes, según la versión que tengan, esto se esté contabilizando. Excel 2010, Excel 2013, Excel 2007. Según recuerdo, y hace rato que no ocupo esas versiones, pero en esas versiones debería ser un conteo de forma automática. Verifíquenlo por si acaso para que no tengan inconveniente. Y así van a estar seguros de lo que están haciendo, que realmente están haciendo una suma y no un conteo en este caso. Y lo que pide ahí específicamente es que me muestre los tres niveles que tienen en total la menor cantidad de hijos.
los tres. Entonces, acá nuevamente me voy al filtro 10 mejores, pero en vez de superiores, inferiores. En vez de 10 son 3 elementos de la suma de hijos. Y aceptamos. Ahí están. Hay dos que se repiten, 3 y 3 y el que tiene más, en menos después viene 5. O sea, los diplomados, los doctorados y los licenciados son los que tienen en conjunto, en total, tomando toda la gente diplomada, doctorado y licenciado, esas cantidades, ¿cierto? Todos los diplomados en total suman 3 hijos. Toda la gente que tiene un doctorado en total suman 3 hijos. Todos los que son licenciados suman 5 hijos. ¿Sí? Vamos, desarrollen el ejercicio para que vayan probando. Pueden detener el video, por supuesto, lo pueden retroceder. Vayan tratando de hacerlo a la par, si es que es posible. Una vez que ya lo hayan visto, quizás, vayan entendiendo lo que hay que hacer, pero vayan probando, no solo copiando. ¿Ya? Que esa sea la primera instancia. La instancia de la parte mecánica es el inicio. Continuamos entonces con el ejercicio número 5. Seguimos con tablas dinámicas y estamos trabajando en base a un formato de tabla. ¿Ok? Dice, ¿cuáles son? No, ya lo hicimos, ya lo hicimos. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos estados civiles que tienen que tienen un mayor número de personas en total? Ya, por estado civil y contabilizar los registros. ¿Sí? Insertamos, tabla dinámica, T-personal, aceptamos. Ya se me olvidó lo que estaban pidiendo. Estados civiles, estados Estado civil, estado civil. Ahí está. Y podemos tomar el mismo estado civil que se contabiliza. Me dice cuántas personas hay casados, divorciados, otros separados, solteros. Eso es lo que me están pidiendo. Pero dentro de eso me piden los dos estados civiles que tienen mayor cantidad de personas. Entonces, nuevamente acá, la opción de filtros de valor, 10 mejores, superiores 2. Ahí están los dos elementos de cuenta de estado civil superiores, los dos más altos, los que tienen más, 28 y 26, casado y otros. Entonces ahí tenemos cuáles son los dos estados civiles que tienen un mayor número de personas en total, entendiendo, si usted entiende la base de datos, porque si ni siquiera la ha mirado, todo lo que vayamos indicando acá va a parecer raro. Un registro representa a una persona. Estamos viendo acá, claro, su apellido, su nombre, su dirección, su población, el teléfono móvil, email y datos que corresponden a esa persona. Por eso cuando contabilizamos un registro, estamos contabilizando una persona. Y estamos diciendo acá que hay 28 registros, que es lo mismo que 28 personas, que corresponden al estado civil casado o casada. Y en el caso de otros estados civiles, esos son 26 registros o 26 personas. Ok, vamos. Probando. Si necesitan detener el video, detengan el video, no hay problema. Vamos, vamos. Número 5. Ya lo hicimos. Ese era. El número 6. El número 6 dice crea una tabla dinámica para conocer el número de personas que hay según su estado civil. Expréselo de manera porcentual. Aquí me falta espacio. Porcentual. Número de personas según su estado civil. ¿Sí? Si nosotros hubiésemos tenido que hacer esto sin tablas dinámicas, tendríamos que haber utilizado una función sumar puntos sí, claro, o contar puntos sí en este caso, ¿cierto? Ya, y pensemos, esto es 28. No, mejor voy a hacer la tabla otra vez acá, antes de, bueno, no se me vayan a enredar. Acá T-personal, ¿sí? Y acepto, el estado civil, lo cuento, ahí están todos. Ahora, ese 28, ¿qué porcentaje representa sobre los 122? Los 28 se dividen, los 28, que es lo que quiero representar en porcentaje, se dividen sobre los 122 que representan al 100% y se multiplican por 100. Me dice que eso es un 22,95%, ¿cierto? Si yo no quiero multiplicar por 100, tengo la opción de que el decimal ese se visualice a través del formato de porcentaje y me lo transforma
a porcentaje, como si estuviese multiplicado por 100, pero en realidad es un formato que lo muestra multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces, para lograr eso, y por ejemplo el 23, que sería igual 23 dividido en 122, igual 26 dividido en 122, lo estoy haciendo varias veces, porque para los que no saben calcular porcentajes, que lo puedan ir entendiendo por lo menos de forma mecánica en un inicio. El 20 dividido en 122 y el 25 dividido en 122, y a todo esto le aplico formato porcentaje, ahí está, y le vamos a dar dos decimales. Ya, esto mismo nosotros podríamos hacerlo acá en la tabla dinámica. Por ejemplo, para que sigan apareciendo esas cantidades, voy a tomar nuevamente el estado civil y lo voy a volver a contar. Y este dato que contabilicé aquí, ¿cierto? A este le vamos a llamar número de personas y este porcentaje que representa o porcentaje de incidencia, ¿cierto? Que representa. Ahí sí, ¿sí? Esto, con un clic derecho, estando sobre ese campo, puede estar acá, da lo mismo, pero en esta columna, ¿sí? Clic derecho, mostrar valores como, y le decimos que lo muestre como un porcentaje del total general. O sea, cada cantidad, ¿qué porcentaje representa del total general? ¿Sí? Ahí está, 22,95, 18,85, 21,31, 16,39 y 20,49. O sea, lo que les quise mostrar es acá la fórmula manual, ¿cierto? Sencilla, pero para que entendieran de dónde salía el cálculo. Y ahora, imagínense que fueran un montón de datos, el trabajo que me quita de encima, el tiempo que me puedo ahorrar con la tabla dinámica haciéndolo de esta forma. ¿Sí? Clic derecho, mostrar valores como y en este caso porcentaje del total general. ¿Sí? Pruébenlo, pruébenlo a ver si realmente funciona. Retrocedan el video, lo adelantan, lo detienen, entiéndanlo. ¿Y estamos o no estamos o no estamos? Esto debería estar funcionando. Recuerden, si 28 corresponde a no sé qué porcentaje y 122, vamos a quitarle eso, 122 corresponde al 100%, entonces sería el 28 por 100 dividido en 122. Y ahí me da 23. Ahí está 23,95, 22,95, perdón. Ahí está, ¿cierto? Eso es lo que calculamos. Esta es una regla de tres. Es proporcionalidad directa, ¿cierto? Es la forma en cómo podrían ustedes presentar aquello para poder obtener cómo se calcula si es que no lo hacen de memoria. Bueno, si no, este por 100, que es el G54, es el que nosotros nos estamos ahorrando porque lo trabajamos con formato porcentaje. Entonces el F53, que es el 28, se divide en 122, enter, y a eso le aplicamos formato porcentaje. Ahí sí. Y es lo que nosotros estuvimos haciendo acá similar entre la fórmula y después lo que hicimos acá como formato, ¿cierto? Para que se entendiera. Es importante que entiendan bien lo que representa un formato porcentaje. Si ustedes tienen un 20%, ¿cierto? Ese símbolo de porcentaje significa dividido en 100. Eso quiere decir que en realidad acá lo que hay es un 20%, es un 20 dividido en 100. O sea, si yo saco ese formato, fíjense, acá en vez de porcentaje lo dejo sin formato, me queda un 0,2. Ese es el valor que está de fondo en realidad. ¿Ya? Para que lo entiendan. Si a eso yo le aplico formato, vuelve a aparecer como 20%. ¿Sí? Pero que vayan entendiendo todo eso porque es información complementaria que uno va manejando en la medida que va trabajando con Excel desde niveles muy básicos, muy simples, muy sencillos, hasta niveles más avanzados, ¿ok? Eso es, muchachos, señoritas, caballeros de todos los países. Vamos a ver, por acá, el ejercicio número 7. Vamos a probarlo. Ya, este ya lo hicimos. Aquí les dejé un tips por si acaso. Dice, considerando a Barcelona como la población modelo, ¿cuál es la diferencia que tiene de ahorro las personas de la demás población? Aquí lo que quiere es mostrar cómo comparo todos los valores
en un informe de tabla dinámica, obtenidos en una tabla dinámica, con alguno en especial para que se comparen las diferencias. Y la opción que utilizamos es diferencia de, en mostrar valores como. ¿Cómo sería esto? Queremos a las poblaciones con sus ahorros. Eso primero, hay que identificarlo. Insertar tabla dinámica, apuntamos a T-personal, poblaciones, tomamos los ahorros, ¿dónde están? Ahorros, 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 ahí están, los llevo acá, numérico, los sumo. Súper bien. Seleccionamos aquí para poder verlos un poquito más claros a la hora de leerlos, por eso aplicamos el formato. ¿Qué hacemos? Queremos saber, esta ciudad de aquí, ¿qué diferencia tiene de ahorros con Barcelona? Es un ahorro negativo, ¿cierto? O sea, sería, esto es igual a B66, B66 menos B65. Ahí está. Está este, B65. Ahí sí. Está 109.300 por debajo de Barcelona. Eso es lo que quiero obtener. Después, esta, esta población de acá tiene 428.000. Con respecto a este, está en una cantidad positiva. Tiene más. Aumentó. O sea, está por sobre Barcelona en ahorro. Tanta cantidad. Eso es lo que vamos a calcular aquí. ¿Cómo? Vamos a agregar nuevamente los ahorros para dejar esto aquí que puedan compararlo por lo menos visualmente. Y acá le vamos a decir que estos datos los muestre valores, los muestre como un porcentaje del total general, no, una diferencia de. ¿Qué diferencia hay con la población de Barcelona? Mira, están justo los valores predeterminados que dejé ahí. Si fuera otro valor, podría ser en población en este caso, no sé, que os compares con los de Girona, con los de Lleida, con los de Madrid, con los de Tarragona, con los de Valencia, ¿sí? En este caso lo estamos comparando con los de Barcelona. El ahorro de Barcelona que se compare con todos los demás. Y aceptamos. Y aquí está, efectivamente. Dice que esta población de acá está 109.300 por debajo de los 402.000 de Barcelona, ¿cierto? O sea, no alcanza a llegar ahí, está menos 109.300. Esta ciudad de acá, o esta población, está 25.300 por sobre Barcelona. Este de acá está 340.900 por debajo de Barcelona. Acá Tarragona 87.700 bajo. Valencia está bajo 218.700 y Zaragoza, que no tiene ahorros, está absolutamente los 402.900 bajo Barcelona. Eso es lo que nos está solicitando. Lo hace con facilidad comparándose todos los datos con un especial. Podría ser quizás que se comparen con quien más recuperó en una recuperación en cobranzas, ¿cierto? Que se compare con lo que tenemos establecido como meta. También podría ser, si lo tenemos dentro de la tabla de la base lo podemos visualizar como el valor de meta para que todos se comparen y saber si están tanto o más cerca o más lejos de la meta. ¿Sí? Vayan probando, vayan probando. Ahí está ese. Vamos a dejarlo pintado. Y si ahora, pensando en esto, yo quisiera indicar cuál es el porcentaje de diferencia entre ellos, ¿sí? O sea, si este tiene una diferencia, 293 con 402.000 tiene una diferencia, esa diferencia, ¿qué porcentaje representa sobre esa cantidad? Si lo hacemos aquí mismo, lo vamos a hacer también con el ejercicio que nos pide aquí, pero aprovechándonos de este, si yo tomo nuevamente los ahorros, y a eso le digo que los exprese, que muestre los valores como un porcentaje de la diferencia de población Barcelona, todos compárense con Barcelona. Y ahí me dice, claro, nulo, porque este no tiene ninguna posibilidad de calcularse como porcentaje con ese, no hay datos, no hay valor, ¿sí? Por eso nulo, ¿sí? Pero me dice que esos 109.300 de diferencia corresponden a un 27,13% negativo, menos 27,13% sobre los 402.900. 402.900. Esto sería
menos 109.300 dividido sobre los 402.900. Y eso es por 100 o en formato porcentaje, ¿cierto? Si entendieron bien la regla de tres, si no van a tener que estudiarla. Ahí está el porcentaje que representa esta cantidad sobre la cantidad en la que estamos comparándola. ¿Sí? Y este, claro, esos 25.300 representan un 6,28 sobre los 402.900. Quiere decir que acá yo estoy bajo un 27% aproximadamente con respecto a los ahorros de Barcelona. Acá estoy un 6,28 sobre los ahorros de Barcelona. Acá un 84% bajo, negativo, sobre los ahorros de Barcelona. Acá un 21 negativo, un 54 negativo. Estos son los únicos que están por sobre Barcelona. ¿Sí? O sea, importante porque nos permite visualizar con rapidez y no desgastarnos en el cálculo, ¿cierto? De uno a uno. Pero si ustedes no saben lo que están calculando, si no saben cálculo de porcentaje, si tienen problemas con aquello, entonces esto se va a hacer algo engorroso. Y la idea es que las tablas dinámicas lo que nos generen es facilidad para obtener información al momento de. Vamos, sigan probando, aprovechándonos de eso ahora, que ya tenemos una idea. Insertamos, puede ser desde aquí directo o un clic de una tabla o rango, da lo mismo. T-bajo personal y vamos a crear una tabla dinámica según lo que nos pedía acá, que era considerando a los administrativos como la profesión modelo. O sea, los datos deben ser profesión por, ¿sí? Y considerando el promedio de ingresos. Ingresos por profesión, eso es. Ahí está bien dicho. Profesión, profesión, ingresos mensuales. Ahí está. Los ingresos por profesión. Y yo quiero comparar los ingresos según lo que me dice acá. Ah, pero esto me los pide como promediados. Por lo tanto, esto de acá, con un clic derecho, resumir los valores por el promedio. ¿Sí? Y todo esto lo vamos a dejar más fácil de leer con el formato de millares. Entonces, cada uno de estos debe compararse con los administrativos. ¿Sí? Pero me dice ya, que no considera a los que no tienen profesión y que muestra el resultado como un porcentaje de. Claro, esta es de la diferencia y es con porcentajes. Entonces, profesión considera el promedio de ingresos. ¿Qué diferencia existe con el resto de las profesiones? ¿Sí? Pero expresado en porcentajes. Ok, voy a tomar nuevamente los ingresos. No se equivoquen, aquí está sumando. Y yo les estoy pidiendo promediar. Si no hacen los dos con promedios, les va a dar resultados que no corresponden. Normalmente es un error común que cometen en clase. Promedio. Ahí está. ¿Qué hacemos aquí? Esta información de acá, le vamos a decir que queremos mostrar valores como un porcentaje de la diferencia de profesión, ¿sí? Y que se comparen con administrativo. Y aceptamos. Entonces, claro, los 968 tienen una diferencia con los administrativos de tal cual son en nada, pero es que quiero que lo vean. Este menos este de aquí. Son 32. Sí, no es 68.000, son 32 nomás, 32 coma algo. Porque parece que hay decimales aquí. Claro, como está con promedio, está con decimales. Y esa cantidad, ¿qué porcentaje representa sobre los 1.000? Es un 0,03 negativo, porcentaje, aumentamos dos decimales, y ahí están los 3,23 negativos, 3,23%. ¿Sí? Eso es lo que estamos calculando. Ya lo habíamos hecho acá, de cierta forma. Y ahora acá la idea es tener certeza de lo que estamos haciendo. ¿Ok? Ahí está el porcentaje de la diferencia de, en este caso, sobre los promedios de ingresos por profesión. ¿Sí? Eso. Vamos, vamos, vamos. Con ánimo. Estos ejercicios sí, estamos haciendo un video un poquito largo, pero la idea es que todo esto les sirva para poder confeccionar ejercicios después, para poder realizar informes, no ejercicios en realidad, ¿cierto? Informes en su trabajo
y que se acuerden que con esto pueden ayudarse un montón en los tiempos de respuesta. Recuerden que si estamos trabajando con tablas dinámicas, la intención de las tablas dinámicas, en realidad, más que de las tablas dinámicas, si estamos trabajando con planillas de cálculo, la intención es poder disminuir los tiempos de proceso y optimizar los resultados, optimizar tiempos de proceso, ¿cierto? O sea, que la información sea rápida y de calidad. Que tengamos tiempo para el análisis también, para saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, auditarlo. ¿Qué tal vamos? ¿Qué tal vamos? Seguro que están buenísimos. Si están en este video es porque realmente quieren aprender, ¿no? Esa es la idea. Por eso cada videito con harto cariño, con harta intención. Vamos a ver, ¿qué nos piden ahora? Ya tenemos el número 8. Era el 8, ¿no? Era el 8, era el 8. Sí, este era el 8. Vamos por el número 9. Ejercicio número 9. Averigüe, ¿cuál es el número de personas que existen por cada mes de nacimiento? ¿Ok? Acá no tenemos el mes de nacimiento, ¿cierto? Lo que tenemos es la fecha de nacimiento. ¿Dónde está? Repito, aquí está. ¿Sí? Ahí está la fecha de nacimiento. No tenemos el mes. Y sí, alguien podría agregar el campo mes de nacimiento, si quiere mes de nacimiento, y trabajar con la función mes sobre la fecha de nacimiento. ¡Excelente! Ahí está, la función mes sobre la fecha de nacimiento, ¿sí? Y después sobre ese poder trabajar. Pero yo me voy a aprovechar de las opciones que me entrega la tabla dinámica. Voy a ahorrar eso. No significa que eso esté mal, eso también es posible, por supuesto. En la práctica está buenísimo. Yo quiero mostrarle algunas bondades de las tablas dinámicas. Ya, entonces lo que voy a hacer es insertar otra tabla dinámica desde T-personal. Vamos a tomar la fecha de nacimiento y vamos a contabilizar también con fecha de nacimiento. Ahí está. De forma automática en esta versión 365, y me parece que de la 2016 ya lo hacía. No sé si en la primera o en la segunda versión de 2016 con las actualizaciones. Pero ya está esto agrupado por año, por trimestre, por mes y ahí la fecha recién completa. Y aquí automáticamente están los datos, ¿cierto? Entonces yo puedo decirle, no, no lo quiero por año, saco el año. No lo quiero por meses, no, perdón. No lo quiero por trimestre, saco los trimestres. No quiero la fecha, saco la fecha. Y solo me quedé con meses. Y ahí está agrupado según lo que yo necesito. ¿Sí? Pero, si usted tiene una versión anterior, voy a hacer la misma tablita ahora, acá. Insertar, tabla dinámica, T-personal. Y tomamos la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Y tomamos lo mismo para contabilizarla. Sabemos que está con todas sus fechas. Ahí vemos que hay 122 registros. Entonces, lo que podemos hacer acá es, pensemos que esto no va a salir de esta manera. Fíjense, yo voy a hacer un paso que ustedes no tendrían que hacer si tienen una versión anterior. Clic derecho, desagrupar. Y aparecen así, las fechas. Así deberían aparecer en un principio para ustedes. Si se desagruparon, o sea, o si aparecen así desagrupadas, usted puede ir sobre alguna de esas fechas, no sobre varias, no, no seleccionando varias o dos, no. Estando en cualquiera de ellas, clic derecho, usted se va a la opción que dice agrupar. Y en agrupar le dice que lo agrupe solo por meses. Ahí es por ninguno, ahí es por segundos, por minutos, por horas, por días, todos esos los está incluyendo. No, solo quiero por meses y acepto. Y ahí quedó agrupada por meses. Esa sería la forma de trabajarlo si tuviese una versión anterior. En cambio, con las últimas versiones no es necesario. ¿Por qué? Porque ya lo agrupa por varios datos, ¿sí? Y al agruparlo por varios datos, usted quita lo que no le interesa. Y vamos a ver ahora que ya hicimos modificaciones. Si yo insertara nuevamente la tabla dinámica sobre T-personal, tomara la fecha de nacimiento y la contabilizo, ¿cierto? Claro, aquí quedó como el último dato que tomé. No, chao, fecha de nacimiento, y ahí está solo por mes. Ahí está para los que sí están trabajando, ¿cierto? La información
en un Excel 365. Va a salir mucho más sencillo. ¿Sí? Vamos, pruébenlo. Y ahí tengo la cantidad, porque está contabilizando, ahí tengo la cantidad de personas contabilizadas según el mes de nacimiento. Vamos, vamos, vamos. Trabajando, trabajando. Somos los mejores. Somos los mejores. Eso tenemos que estar pensando. Y compartamos el conocimiento. Si alguien lo necesita, comparta el video. Si alguien lo necesita, apóyelo, ayúdelo, enséñele, muéstrele. Si se juntan dos cabezas, piensan mejor que uno. Sí, y analizamos más rápido. Vamos, vamos. Ese era el ejercicio número 9 y el ejercicio número 10. Ejercicio número 10. Ahí les voy dejando los tips. Este es por agrupar, ¿cierto? Ahora vamos a considerar el total de ingresos por profesión, según el trimestre en que nació. Y fíjense, aquí va a pasar algo y me voy a... de aquí. Sí, voy a agregar otra hojita solo para mostrar este ejemplo, pero da lo mismo la hoja, pero es que quiero que lo vean y que lo noten. Aquí la tabla dinámica para acá. Aquí está por mes. Fíjense ahora. Voy a insertar una tabla dinámica de T-personal personal, que considere también agrupar por fecha de nacimiento. O sea, ya hay dos por fecha de nacimiento, esto y ese. ¿Sí? Por fecha de nacimiento. Y quito la fecha de nacimiento. No, vamos a desagrupar aquí. Clic derecho, desagrupar. ¿Qué pasó? Se desagrupó este y se desagrupó este también de acá. Cuando tengo tablas dinámicas que están refiriéndose a los mismos datos y trabajo agrupando por un mismo campo, por un mismo valor, ¿cierto? En este caso un campo, una columna. Entonces, claro, genero modificaciones sobre todas las que estén haciendo ese agrupamiento también por ese tipo, por ese valor, por esa columna. Y ese es un problema. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si estoy haciendo eso, es un inconveniente. Voy a deshacer control Z. Aquí está en un principio como corresponde. Una forma, la que les voy a mostrar yo, porque hay algunas otras por ahí, pero para esta ocasión, sería ejecutar, en este caso en Excel en español, el asistente al más T y B. El asistente de tablas dinámicas antiguo, porque se me permite identificar valores distintos. Es como si esto de acá esté trabajando sobre un conjunto de datos que corresponde a estos en memoria, y la tabla que voy a ingresar acá ahora no va a trabajar sobre ese mismo conjunto de datos. Sí, sobre estos datos, pero sobre un conjunto que va a estar en otro lado para que al hacer modificaciones sobre este de aquí, no se afecten los datos en cómo están agrupados. Se los muestro. Vamos a ponernos acá. Vamos a decir acá que quiero el alt. Fíjense que, oh, espérense, que aquí me dio un problema con la grabación. A ver si lo puedo hacer acá. Alt, ahí sí. Alt, fíjense que queda esperando una combinación de teclas antiguas, ¿sí? De versiones anteriores. Si ahora presiono la V, ahí se ejecuta el asistente de tablas dinámicas antiguo. ¿Sí? Voy a cancelar. Otra vez. No es Alt V, no. Alt queda esperando la V solita ahora, de bueno. Dice, ¿dónde están los datos que desea analizar? ¿Están en una lista de base de datos de Excel? Sí, sí, están ahí. ¿Y quiere un gráfico dinámico o quiere una tabla dinámica? No, queremos solo una tabla dinámica. No va a ser un gráfico. Tabla dinámica. Siguiente. Ya. ¿Dónde están los datos que desea utilizar? En T-personal. Siguiente. Me dice, el nuevo informe usará menos memoria, que es lo que hace en forma predeterminada, sin preguntarnos, solo que aquí como utilizamos el asistente, sí nos pregunta. El nuevo informe usará menos memoria si está basado en el informe de tabla dinámica informes, tabla dinámica 9 existente, creado a partir de los mismos datos de origen. ¿Desea crear el nuevo informe basado en los mismos datos que el informe existente? Bueno, eso ocuparía menos memoria, pero me seguiría dando el mismo problema. Por lo tanto, le digo que no. Y ahora los datos van a trabajar basándose en esa misma información de la tabla de
T-bajo personal, pero como si tuviesen dos espacios, un espacio, ¿sí? Tuvieran dos espacios distintos almacenados en memoria con esos conjuntos de datos, un conjunto aquí y otro conjunto por acá. Y trabajan sobre ellos separados para no generar el problema que teníamos delante que se desagrupaba así desagrupaba uno. Y te lo voy a decir que la tabla la vamos a dejar por ahí. Finalizamos. Y si ahora yo tomo la fecha de nacimiento, miren, ya aparecen todas agrupadas con todos los valores acá, como antes, no solo por los últimos dos que habíamos dejado. Y ahora puedo quitar. Quito los años, dejo los trimestres, quito los meses, quito la fecha de nacimiento. Y agrego sobre esto el conteo sobre la misma fecha. Y ahí están. Por trimestre es la cantidad de personas que existen, ¿no? Podríamos ponerle aquí número, número personas. ¿Sí o no? Ahí están. Entonces ahora no afecté a este de acá. Si hice esto mismo y lo que quedó en un principio voy a desagrupar. Son las fechas, ustedes ya saben, ¿cierto? Los que tengan una versión anterior a Excel 2016, 365, clic derecho, nos vamos a agrupar y le decimos que agrupe no por meses, clic, lo quito, y sí clic sobre trimestre, que queda azulito. Y aceptamos. Y ahí agrupó por trimestre y no afectó a los datos que están en la otra tablita. ¿Sí? Por eso me lo había traído para esta hoja, para trabajar sobre ellos dos nomás, que no se vieran las otras tablas, para que no se desenfocara a lo que quería ponerle atención. Nada más. Podrían haber trabajado igual en la otra hoja. Vamos. Desarrollando. Cada vez nos hacemos de más conocimiento sobre tablas dinámicas, ¿eh? Tablitas dinámicas. Ya lo tenemos ahí. Y ya tenemos este. ¿Sí? Vamos a crear un campo calculado ahora. Vamos, trabajando con lo anterior, desarróllenlo. Insisto, necesitan detener el video, retrocederlo. Aprovechen para que puedan utilizar al máximo en la medida que van avanzando las posibilidades de un informe de tabla dinámica. Vamos entonces por el último ejemplo que era, bueno, este es el 9 que hicimos al otro lado, el número 10, ¿cierto? ¿Bien? No, era el 11. 11. Que acá hicimos el 9 y el 10. Ahora vamos por el 11. Cree una tabla dinámica donde aparezca el total de ahorros realizados según su profesión. Sí, fácil, ¿cierto? Puedo insertarla. O total de ahorros según profesión, creo que lo teníamos por acá, ¿cierto? Total de ahorros según profesión. Creo que lo dejamos. Aquí está. Sí, podríamos copiar esta tabla. Si tiene filtros hay que eliminarlos si es que queremos hacer algo distinto. La puedo copiar por aquí. Ahí. Vamos a borrar ese 10. Aquí está. Voy a quitar la suma de ahorro 2, la suma de ahorro 3. Ahí está la suma de ahorros por... pero este no era por... Este era por profesión. Saquemos población y utilizamos la profesión. Eso quiere decir que podemos copiar una tabla dinámica. Si es que tiene algún filtro, quítelo porque si no puede que se quede con información filtrada que usted no quería filtrar efectivamente y no va a mostrar todo lo que usted espera. Ahí está, el total de ahorros por profesión, incluso lo que están en blanco. ¿Y qué quiero yo? Quiero obtener un porcentaje de interés del 5%. ¿Cuál es? Ok, sí, podría ser que agregar acá un porcentaje interés, pongámosle 5, ¿sí? Que fuera el 5%. Y podríamos calcular, pues, igual los ingresos mensuales, perdón, los ahorros eran estos. Igual los ahorros por 5%. No hagan nada aquí, síganme primero. Y ahí, como la tabla trabaja inmediatamente proyectando todos los demás resultados, es como si hubiésemos rellenado en forma automática. El arroba ahorros indica fila actual de la columna ahorros. Después fila actual de la columna ahorros. Esto es lo que podríamos llamar contexto de fila, al que corresponda a la fila actual en ese momento, el valor que corresponda a la fila actual. Y ese contexto de fila, por si acaso, lo van a considerar, sí, de forma importante en Power BI, ¿sí? Porque seguro en algún momento se van a ir para allá.
No es que dejen Excel, sino que cuando quieran realizar informes, dashboard, KPI, ¿cierto? Esta sería una forma entonces, y sobre eso yo podría eh, 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 agregar, fíjense, aquí no aparece, pero si doy un clic derecho, secundario, me voy a actualizar, ahí está. Ahora sí aparece aquí interés 5%, ¿cierto? Tomo el interés y lo llevo acá. Y ahí se están sumando los intereses, ¿cierto? O sea, si yo calculo el 520.800 por 5%, me da esos 26.040, ¿sí? Esa sería una forma de hacerlo. Pero pensemos que ya no tenemos la posibilidad de agregar esta columna o no nos queda espacio, el archivo no es nuestro, es un archivo solo lectura, nos conectamos a través de una carpeta compartida en OneDrive, en Google Drive, SharePoint, a través de la red, ¿cierto? Y eso no lo podemos modificar o agregar datos, no importa. Vamos a borrarla. ¿Sí? Si yo doy acá clic derecho a actualizar, se va al campo porque ya no existe, aquí no está, ¿cierto? Y lo que haríamos en ese caso, que sería un similar, solo que los campos calculados nos da la posibilidad de hacer tantos cálculos, no podemos hacer lo que queramos ahí, pero sí este tipo de situaciones como la que se dio recién, que sería a través del análisis de la tabla dinámica, o analizar tablas, me parece que aparecen en versiones anteriores y en otras más anteriores, me parece que aparecía como opciones de tabla. Entonces, en analizar tablas, por aquí dice, en cálculos, campos, elementos y conjuntos. Clic, campo calculado. ¿Ok? Si es que no encuentran la opción directa, tal cual como analizar tabla dinámica, busquen dentro de las opciones de las tablas donde está campo, elemento y conjuntos. ¿Sí? Campo calculado. Y al campo calculado yo le voy a llamar interés, a ver, 5%. Interés guión bajo 5%. Y la fórmula va a ser igual a los ahorros, ¿dónde están? Ahorros multiplicados por 5%, o sea, 5 dividido en 100. Y el total de eso se va a sumar automáticamente. No podemos nosotros manejar eso, qué es lo que sucede ahí. Es una sumatoria. Si aceptamos o sumar, pasa lo mismo. Y aceptamos. Y ahí está el mismo cálculo, ¿cierto? Ahí está el título, suma de interés del 5%, y ahí está el cálculo de lo que aquí se esté agrupando. En este caso se está agrupando por la profesión, ¿cierto? Pero si no fuera la profesión, el total sería ese, total agrupado al 1.600.000 y algo, y sobre ese saco un 5%. Y si tomáramos un valor a través del nivel académico, quizás, ahora por nivel académico calcula el 5% sobre lo que tenemos agrupado por nivel académico. Eso es lo que hace, efectivamente. ¿Ya? Así que si bien la columna agregada que vimos en un principio acá está perfecto, igual, está súper bien, podríamos hacer ese trabajo como si fuesen columnas calculadas y sobre ellas hacer la agrupación de información, la totalización, los promedios, lo que sea. También es muy válido trabajar con campos calculados, que es lo que ustedes vieron acá ahora, ¿sí? El mismo campo calculado, quizás, ¿cierto? Podría ser que analizar tabla dinámica, campos y elementos calculados, campo calculado, podríamos obtener el total ahorro. Vamos a ver, y aquí podríamos tomar los ahorros, ahí está, doble clic, más, y el campo calculado que está agregado, interés 5%. Insertar campo, ahí está. Lo deja entre comillas simple porque encuentra algunos caracteres seguramente que le generan esa complicación, se agregó ahí. Y aceptamos. Y ahí tenemos la suma de los ahorros con lo de los intereses y eso me da el total ahorro. También podría ser parte de un campo calculado y eso en algunos casos la gente lo hace porque no quieren que vean la forma de cálculo por algún motivo, ¿cierto? Entonces no está aquí directo y si es que obviamente ustedes van a dejar el archivo después con contraseña o algo, así no van a tener acceso a poder hacer ciertas modificaciones o visualizar lo que quieran. ¿Sí? Vamos, ahí tenemos un buen trabajo con tablas dinámicas. Un buen trabajo con tablas dinámicas. Varios ejercicios. ¿Es completo todo lo que podemos hacer con tablas dinámicas? No, pero es un muy excelente
proceso ya, iniciando con tablas, para poder tener una idea de cuáles son las particularidades, las cualidades, las posibilidades, lo que podemos explotar de las tablas dinámicas para poder beneficiarnos en nuestros informes. ¿Ok? Eso hasta ahí. En un próximo video vamos a hablar sobre el modelo de datos, cómo poder agregar las tablas al modelo de datos y sobre ellas poder hacer relaciones para poder lograr visualizar información entre los cruces de distintas tablas. ¿Sí? Para el que maneja los modelos relacionales ya tendrá una idea de a la que me estoy refiriendo. Y para los que no, cuando nos encontremos en aquel video de tablas dinámicas, vamos a poder encontrar un potencial aún mayor y se va relacionando mucho más aún con lo que tiene que ver con Power Pivot, Power Query, Power BI en general para cuando se pasen al software allá fuera de Excel. Aquí pensando en Excel incluso. ¿Ok? Eso muchachos, espero que les sirva el video. Considérenlo de forma completa, desarrollen los ejercicios más de una vez, ¿ok? El video en sí es un apoyo. Lo que intento hacer yo para ustedes es un apoyo, es un complemento. Ustedes son los que le dan el plus a esto, trabajándolo de distintas maneras. Si tienen preguntas, envíenlas al canal. En la medida que me vayan llegando, las voy respondiendo y me sirve para poder ir enriqueciendo este proceso de aprender haciendo y de prueba-error. Un abrazote grande. Espero que cada vez vayan aprendiendo más. Y nada, pues muchachos, compartan el video si les sirve a alguien más. Denle like, denle a la suscripción si es que les interesa seguir recibiendo este tipo de videos que vamos a estar desarrollando eh, durante estos meses y lo que vaya saliendo más adelante para ir aportándoles cada vez más en cuanto a conocimientos sobre Microsoft Excel, Power BI, AutoCAD, algunos procesos matemáticos y lo que vayamos trabajando dentro de esta parte informativa. Un abrazo grande nuevamente y nos vemos en un próximo video.